¿Qué tal? Saludos cordiales en Conecta con Valdepeñas. Hoy, día 6 de mayo, muy próximos ya a los 2 meses de confinamiento y iniciada ya la fase 0 de la desescalada. Y hablamos hoy en Conecta con Valdepeñas con una médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Ciudad Real, que nos habla de las perspectivas que aún tenemos por delante hasta acabar con este ciclo de pandemia. Hablamos también en esta semana en la que ha podido empezar a abrir tímidamente el comercio, el pequeño comercio, pues hablamos con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Valdepeñas, Valdepeñas Comercial, que nos, como no puede ser de otra manera, nos depara una perspectiva nada halagüeña de esta reapertura de los pequeños establecimientos y, como siempre, dedicamos un espacio a la cultura en nuestro programa y hablamos con la guía de museos, con Gema Candelas, que nos va a esbozar esa experiencia del pasado fin de semana, interesantísima y muy seguida por Tele Valdepeñas, que fue Balconarte. Empezamos con los contenidos de hoy. Las unidades de cuidados intensivos, las UCIs, podríamos decir que son la zona cero de la batalla del personal sanitario contra la enfermedad del COVID-19. Hassania Abdel Hadi es médico intensivista del Hospital General Universitario de Ciudad Real y es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte la asignatura de enfermedades infecciosas. Te saludamos, Hassania Abdel Hadi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctora, una primera información de ayer mismo del ministro de Sanidad nos dio como novedad que la atención primaria, es decir, los centros de salud, van a asumir la realización de los test PCR y el seguimiento de los nuevos positivos por coronavirus. Yo le pregunto, quisiera saber en qué modo esta medida va a acelerar la desescalada sanitaria. Bueno, pues las PCR en los pacientes que han pasado una infección por coronavirus son necesarias porque pensamos, aunque no tenemos seguridad 100%, de que son el test que diagnostica al paciente no contagioso. Entonces, sabéis que la mayor parte de los pacientes que pasan la enfermedad en casa tienen una semana o 10 días de síntomas y luego pues están asintomáticos durante un largo periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo en el que los pacientes están asintomáticos aún tienen controles de PCR positivas. Entonces, esta PCR necesita ser negativa para incorporarnos a trabajar porque pensamos que mientras que se es PCR positiva cabe la posibilidad de contagiar, aunque esto no es seguro al 100%. Hasta el momento, pues esos pacientes que estaban en casa pasando la infección o los que están ingresados en los hospitales y que se van de alta a casa, pues estos pacientes para reincorporarse a su trabajo y a su vida normal necesitan asegurarse de que no van a contagiar a sus familias, a sus compañeros. Entonces se solicitaban PCR de control para saber si podían incorporarse. El problema es que estas PCR de control se estaban realizando en los servicios de urgencia. Eso supone masificar el servicio de urgencia, que hasta el momento han atendido una gran cantidad de pacientes sospechosos y diagnosticados de coronavirus, algunos que se ingresaban, otros que se iban a domicilio, y que en el momento actual, que hay menos pacientes con coronavirus, están incrementándose considerablemente el número de pacientes que no son coronavirus y que, claro, pues tienen patologías habituales y que hay que atenderlos. Entonces, el control del paciente asintomático se va a realizar desde los centros de salud y eso pues va de forma segura a disminuir la intensidad del trabajo que se está realizando en las urgencias y a ser un poco más efectivos, porque así nos encargamos de atender en los hospitales a los pacientes realmente que necesitan atención hospitalaria y en los centros de salud siguen a sus pacientes. Además, estos pacientes algunos tienen secuelas que sus médicos de cabecera, sus médicos de familia pueden seguir y pueden ponerle tratamiento o solicitar las medidas que sean necesarias. O sea que sí que nos va a ayudar porque vamos a poder incorporar antes a la vida laboral y a la vida normal a esas personas que han pasado la enfermedad y que están pendientes de controles para poder hacer una vida normal. Eso lo va a acelerar indudablemente y va a disminuir la presión en los servicios de urgencia.
Tomando en consideración la curva completa de la evolución de la pandemia, ¿en qué punto cree usted que nos encontramos y en número de días, en cuánto se podía cuantificar lo que nos queda hasta el final? Bueno, esto es difícil, es bastante difícil. Es verdad que gracias al confinamiento hemos conseguido disminuir la elevación de la curva o empezar incluso la bajada de la curva. De hecho, en los hospitales, en las plantas, se han ingresado muchísimos pacientes, más de 450, en las unidades de críticos muchos más de 100 pacientes y actualmente las plantas está claro que han disminuido el número de pacientes ingresados, están por debajo de 200 y en la UCI también tenemos menos pacientes, aunque nosotros seguimos pues con un porcentaje muy importante de pacientes, mucho más de lo que somos habitualmente capaces de asumir. Nosotros tenemos 24 camas y aún tenemos 54 camas abiertas, con lo cual pues estamos mucho por encima de la situación. Entonces, realmente esto ha sido gracias a la disminución, el descenso del número de casos está relacionado directamente con el confinamiento. Al empezar a salir, pues tenemos miedo de que, bueno, que vuelva a repuntar el número de casos. Esto, bueno, pues es posible, claro que es posible. Entonces debemos de intentar mantener todas esas medidas higiénicas de seguridad, mantener la distancia, respetar los horarios y el momento en el que todo el mundo salga a la calle, pues va a ser crucial y muy importante. Nosotros los médicos tenemos miedo, estos 15 días que vienen son 15 días cruciales, son muy importantes porque pueden suponer el que se incremente de nuevo el número de casos y el que se intensifique el trabajo en los hospitales, que todavía, como sabéis y como os digo, las plantas ha disminuido, pero en las UCI desde luego tenemos todavía por lo menos 2 meses de intenso trabajo. Así que, bueno, pues debemos de tener cuidado con la normalización de la situación y hacerlo de forma progresiva. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que yo no quiero estimar porque no lo sé, el virus no se está comportando de una manera completamente diferente a la que esperábamos. Dicen que el calor disminuye la tasa de virus y es verdad que en el sur han tenido menos tasas de infección, así que, bueno, pues quiero pensar que el calor que se aproxima va a disminuir la posibilidad de contagio, pero tampoco lo sabemos con seguridad 100%, porque tuvimos gripe en agosto. Así que, bueno, tenemos que esperar y no sabemos cuándo vamos a llegar a cero y si esto no va a repuntar. Los 15 días siguientes, como digo, al comienzo del desconfinamiento van a ser cruciales, está claro. Estamos en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, es decir, en la cúspide del número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, la región al frente del país y la provincia al frente de la región. Doctora, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Hay más factores más allá de la proximidad con Madrid y de la población de avanzada edad que tenemos en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha para situarnos tan alto en la parte crítica de la pandemia dentro de nuestro país, dentro de España? Bueno, realmente esto es difícil de contestar. Está claro que nuestra situación geográfica nos ha jugado un papel muy importante. Madrid está cerca, tenemos medios de comunicación, medios de transporte para llegar pronto. Hay mucha gente que trabaja en Madrid, hay gente que viene de Madrid a trabajar aquí y cualquier familia puede irse a pasar un fin de semana a Madrid sin ningún problema y y es fácil que, bueno, que la situación geográfica nos ha influenciado mucho. En segundo lugar, los factores de riesgo, que a lo mejor debemos de analizar despacito. Se han infectado más y han ido peor pacientes con determinados factores de riesgo como son los hipertensos, los diabéticos y los obesos. Y luego, en tercer lugar, otro factor importante ha sido la edad, que es fácil que nuestra población, pues si es más envejecida, que no puedo dar estos datos porque no los sé, los desconozco, pues haya sido un factor importante. Está claro que por debajo de 20 años no ha habido casos prácticamente de pacientes fallecidos y, sin embargo, por encima de 80 años se incrementa exponencialmente la posibilidad de muerte, de forma que por encima de 80 años, como os digo, la tasa de mortalidad puede llegar hasta incluso al 20%. Entonces, bueno, pues podemos pensar que la edad es un factor. ¿Qué más? Pues sabemos ahora que el virus tiene diferentes serovariantes, diferentes serotipos y es posible que el que nos haya afectado a nosotros pueda ser algún serotipo más grave. Todavía esto lo desconocemos porque hasta ahora nos hemos dedicado a atender el paciente, a diagnosticar a los pacientes
y es verdad que tenemos que hacer un estudio pues más detallado, más fino, para saber exactamente, bueno, el tipo del virus que nos ha afectado a nosotros en especial. Y otra cosa muy importante es que este es un virus nuevo, que hay cosas que desconocemos y que cuando esto frene, pues tenemos que sentarnos a analizar despacio y saber qué es lo que realmente ha pasado. ¿Conoce casos que se hayan dado de pacientes hospitalizados y diagnosticados de COVID-19 y que por el hecho de haber estado hospitalizados hayan contraído, se hayan contagiado de otro microorganismo? Bueno, esto es un habitual en los hospitales. Esto es lo que nosotros llamamos infección nosocomial. La infección nosocomial son las infecciones que adquieren los pacientes que están en los hospitales porque portan vías, muchos sondas vesicales, otros tubos para ventilarlos, tubos orotraqueales. Entonces, las infecciones nosocomiales son infecciones que adquieren los pacientes con una situación inmunitaria deficiente, alterada, y adquieren estas infecciones porque portan pues este material que necesitan para dar un tratamiento adecuado a estos pacientes, y que muchas veces la manipulación de estos materiales más los antibióticos que le ponemos a estos pacientes graves pues hacen que los microorganismos que nosotros tenemos habitualmente con nosotros en la superficie de la piel cambien y se hagan resistentes, o incluso que a través de esa vía, de esa sonda o de ese tubo pasen microorganismos al paciente produciendo la infección. Esto es un habitual, no es una excepción ahora por la infección por coronavirus. ¿Qué le pasa a los pacientes con coronavirus? Pues son pacientes que su sistema inmunitario está muy alterado. De hecho, sabéis que el paciente con coronavirus lo que tiene es una afectación respiratoria severa a consecuencia de un distrés respiratorio, y aquí participan muchos mediadores inflamatorios, por lo tanto la inmunidad está muy alterada. Entonces, si sobre estos pacientes aparece un microorganismo que sobreinfecta a un pulmón muy afectado y a un sistema inmunitario muy afectado, la infección es mucho más grave. Entonces, ahora nosotros a los pacientes que llevan mucho tiempo ingresados, a los que nos estamos enfrentando realmente son a las infecciones nosocomiales. Han superado la fase inicial de infección por coronavirus con muchas secuelas respiratorias, con unos pulmones muy destruidos por el virus y con una situación inmunitaria muy deficiente, y esta nueva infección que adquiere pues le supone una situación muy grave. Entonces, bueno, pues como digo, no es excepcional. La mayoría de facultativos están de acuerdo en que la pandemia va a suponer un antes y un después en la sanidad pública y privada, en la sanidad en general en nuestro país. ¿En qué medida cree usted o qué pozo va a dejar la pandemia y en qué manera va a modificarse el funcionamiento, la estructura, la manera de proceder en los hospitales de nuestro país? Bueno, vamos a cambiar en muchos sentidos. Algunos no son malos, sobre todo vamos a cambiar mejorando nuestra forma de trabajar. Vamos a ser más equipos, sin duda. Lo hemos demostrado durante este periodo. Todos los profesionales del hospital, y no quiero decir sanitarios porque incluyo todos, hemos trabajado como piña en equipo y nos hemos involucrado al máximo. Por lo tanto, creo que vamos a ser más equipos siempre, porque esto nos ha puesto a prueba, nos ha llevado al límite. Y luego, pues vamos a ser, seguramente vamos a intentar tener más previsión para epidemias futuras, y esto va a suponer pues intentar estar preparados con material suficiente, con equipos de protección individual que reclamamos continuamente, con medios suficientes, con salas adaptadas para convertirlas en unidades de críticos de forma rápida, con posibilidad de adaptar las plantas para asumir a muchos pacientes en un momento determinado. Entonces, bueno, pues todas estas medidas que hemos tenido que poner en marcha de forma muy rápida y muy estresante, pues debemos de tenerlas organizadas y preparadas para epidemias futuras. Y claro que sí, ahora apreciamos mucho más las relaciones personales, porque ahora nos hemos convertido en personas frías y a distancia y con miedo al contagio. Entonces, cuando todo esto pase, estoy segura que vamos a ser, pues vamos a apreciar mucho más la relación que tenemos con los compañeros, eso por supuesto. Y bueno, es verdad que ha habido un gran esfuerzo por parte de todo el personal, sobre todo yo puedo hablar de crítico, hay un sobreesfuerzo por parte del personal de enfermería, de auxiliares, de limpieza, los supervisores, los jefes, los compañeros intensivistas. Estamos trabajando
muchísimo, igual que han trabajado en las plantas y en la urgencia, y pues esto nos ha unido más. Entonces, pues sí, yo creo que sí que va a cambiar claramente nuestra forma de trabajo. Como digo, vamos a ser más equipo y necesitamos previsión para las próximas epidemias, está claro. Detrás o debajo de cada gran bulo, de cada noticia falsa, suele haber una base de veracidad que la haga creíble y facilite su propagación. Doctora, ¿hay alguna base científica que avale la posibilidad de un virus fabricado? Bueno, esto se ha oído mucho en los medios y yo tengo que decir que yo solo puedo fiarme o debo de fiarme de lo que nos cuentan nuestros expertos, los microbiólogos, los expertos en biología molecular y en genética, que han analizado el virus, nuestros compañeros aquí en España, porque los chinos algunas cosas nos las han contado y otras no, y el análisis del virus se ve que procede realmente de otro tipo de coronavirus, de otros SARS que tuvimos en otro periodo, en el año 2003. Parece que es una zoonosis, procede de animales, parece estar relacionado con los murciélagos, puede o no estar relacionado con el pangolín, que es un animal que no tenemos aquí, pero que sí que hay en China, y lo que sí parece que nuestros científicos insisten en que la base genética y molecular del virus no puede ser compatible con un virus creado en un laboratorio. Pero bueno, esta es la información que tenemos de nuestros expertos, que, como digo, que han estudiado, científicos, que han estudiado el virus y que pueden transmitirnos pues esta información. De hecho, sabéis que en China se ha prohibido a la población comer determinados animales, porque el SARS previo, que provocó una epidemia en el año 2003 y que no tuvimos casos en España, pues también procedía de animales, de la cibetana de otro animal diferente, un roedor, la cibetana de la palma, que bueno, que parece que también a su vez relacionado con un murciélago. Por lo tanto, bueno, pues parece que la hipótesis de ser un virus creado en un laboratorio, pues parece que no puede ser posible, parece que queda lejos. Por último, doctora, si me permite, ¿para cuándo considera usted que habrá vacuna en España? Bueno, pues la verdad es que yo sé que se está trabajando muy intensamente, se está haciendo grandes esfuerzos por tenerla, que se está probando ya en animales y bueno, que hay muchas empresas y muchos científicos intentando elaborarlo. Espero que para final de año, eso es lo que parece que suena, que para final de año es posible. Seguridad 100% no la tengo, pero parece que se quiere intentar tener vacuna para final del año, con la intención de intentar tenerla para la próxima epidemia, porque lo que sí que parece es que vamos a tener coronavirus en una temporada. Hassania Abdel Hadi, doctora intensivista del Hospital de Ciudad Real, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por su aportación a Conecta con Valdepeñas. Ha sido un placer y un honor tenerla en este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por contar conmigo. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. En el día de ayer conocíamos los datos del desempleo actualizados a 30 de abril. Son, con diferencia, los peores datos que se conocen en la historia desde que existe este registro, con alrededor de 300.000 nuevos demandantes de empleo en un solo mes en nuestro país. Restaría conocer cuáles son esos resultados en nuestra comunidad autónoma y en nuestra localidad. Días atrás conocíamos otros datos que tampoco ayudan al optimismo, como son estos más de 19.000 expediente de regulación temporal de empleo tramitados en nuestra región, que afectan a más de 80.000 trabajadores que no han perdido su puesto de trabajo, solamente lo tienen suspendido, pero que de hecho están inactivos y se sumarían a esos 300.000 demandantes de empleo a nivel nacional. Con semejante panorama, hablar con el sector del comercio, en una ciudad donde estos pequeños negocios son influyentes y tienen un buen peso en el PIB local, pues no es nada alentador. Hablamos, no obstante, con Jesús Merlo García, que es el presidente
de la Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas Comercial. Jesús Merlo García, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. Aquí, bueno, pues aguantando el temporal, ¿no? Yo, en primer lugar, Julián, quiero que me permitas que haga, pues, primero, antes de nada, solidarizarme con todas las familias de todos los fallecidos, de los cuales muchos fallecidos y fallecidas, de los cuales hay mucha gente de comercio de Valdepeñas, que con nombres y apellidos. Y también, bueno, pues mandar un abrazo muy fuerte y una oración para esas almas que ya nos han dejado, esas personas que nos han dejado, y un abrazo muy fuerte para las familias. Y cómo no, pues apoyar desde aquí a las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, voluntarios de Protección Civil, voluntarios de Cruz Roja, los servicios médicos, instalaciones médicas, o sea, todo el mundo y todos aquellos que han demostrado una gran solidaridad con esta pandemia, que pues que aún así seguimos luchando contra ella y no sé cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Jesús, comenzábamos diciendo que las cifras son aún más atroces que las que nos hacían llevarnos las manos en la cabeza en los primeros meses de la crisis de 2008 a 2012. La diferencia entre aquello y esto es crucial. Aquello había una crisis estructural de carácter económico y financiero, y la de ahora la ha traído consigo una crisis sanitario. Así, a bote pronto, ¿cuál está siendo el impacto o cuál es tu impresión de lo que está padeciendo el sector del comercio y de los servicios de nuestra localidad y de nuestra comarca? Bueno, yo creo que todavía va a ser más dura y más fuerte. Yo creo que todavía lo malo y lo peor está por llegar. Lo que sí es verdad es que solidariamente el comercio desde el día 15 de marzo cerró, la mayoría comercio y empresas de servicios cerró, fuimos a un ERTE. Bueno, hasta la fecha ya toda esa gente se ha incorporado al mundo del paro, por hablarlo así, y lo que sí es verdad es que esta gente, tanto trabajadores como empresarios, autónomos, comerciantes, la mayoría con 1, 2, con 3 trabajadores, incluso algunos con 10, han ido a ERTE. El trabajador está todavía sin cobrar un euro. Imagínate, ya 2 meses sin cobrar, pues las necesidades de esa gente, una demanda social importantísima para las ONGs de Valdepeñas y para el Estado. Y bueno, para nosotros hemos cumplido solidariamente con el cierre, aunque algunas grandes superficies no han sido solidarios con nosotros y nos han hecho alguna competencia desleal que denunciamos y que al final se han cumplido y que agradecemos. Pero lo que sí es verdad es que si nosotros ahora mismo, la gente que ha ido a un ERTE, el comercio empieza a abrir a partir de ahora la desescalada, a partir del 11 de mayo, que se va a regularizar el tema de las aperturas de los comercios, pero si tendremos que enseguida recuperar a esos empleados, a esas personas que han estado trabajando y que esperemos que sigan trabajando con nosotros, la venta cero, la inversión que hemos tenido que hacer para poner nuestros comercios al día en el tema de desinfección, unos gastos, unos más, otros menos, entonces para nosotros va a ser la ruina total. Muchos, el comentario que tengo, he estado en contacto desde el primer día con todos los comerciantes, con la junta directiva y con todos, la gente está ilusionada por abrir, pero el problema está en qué es lo que va a venir detrás. Las ventas no van a ser igual, hay una falta también de desconfianza por si los comercios no están puestos al día en el tema de seguridad, y lo que sí es verdad es que, bueno, se avecina una muy negra. Ante un panorama y una perspectiva tan tétrica y tan penosa, ¿habría posibilidad de algún mensaje que trasladar tanto al sector como a la población en general en clave positiva? ¿Qué se puede decir de bueno de este inicio de la desescalada también en el sector del comercio? Bueno, hay que ser optimistas. Prueba de ello que he sacado algunos contactos que he tenido que no se creen capaces de poder abrir por los gastos y por los costos que tienen. La mayoría, el 99,99% va a abrir. Lo que sí es verdad es que también lo que hay que hacer es un llamamiento general a lo que es a Valdepeñas y a toda la comarca, sobre todo que consuman en el comercio local, en el pequeño comercio, ese comercio que siempre han tenido esa gran confianza, que todos los comerciantes están poniendo sus comercios al día, que se van a mantener las medidas de seguridad y que tengan esa paciencia cuando lleguen al comercio también, de que si se ha guardado cola en los supermercados,
pues que también se guarde cola en los comercios, porque claro, las medidas de seguridad nos exigen de que eso así, comercios pequeñitos que no pueden pasar nada más una o dos personas y no le pueden atender nada más que un dependiente o dos, como máximo. Entonces, pues eso. Y sobre todo entre nosotros, entre todos los comerciantes pequeños y medianos y empresas de servicios, crear esa sinergia de decir, vamos todos a una, vamos a luchar y vamos a hacer ese circuito cerrado que yo siempre he reclamado en lucha y en favor del comercio local, que al fin y al cabo es el comercio de confianza. Yo creo que ilusionados estamos, lo que pasa que, bueno, también somos realistas y sabemos de dónde partimos y sabemos también que estamos luchando contra un enemigo que para nosotros, incluso para muchos técnicos de la medicina, es desconocido, ¿no? Y bueno, están ahí luchando por sacar esa vacuna que esperemos que llegue lo antes posible, pero lo que sí es verdad que si es desconocido para ellos, pues para nosotros mucho más, ¿no? Entonces, igual, bueno, estamos haciendo inversiones en nuestros pequeños comercios para ponerlos al día y para el día 11 pues con toda lealtad a nuestra clientela, a nuestros clientes, a nuestros amigos, abrir los comercios y bueno, y empezar a funcionar. El Ayuntamiento esta semana, en sesión plenaria, aprobaba el inicio de la modificación de las ordenanzas fiscales para empezar a contemplar reducciones y exenciones en impuestos que tocan directamente al pequeño comercio, como es la tasa de basura, la ocupación de la vía pública con carácter comercial y otros conceptos tributarios que evidentemente les está afectando a una mayoría de los establecimientos que hoy están cerrados. Inicialmente, Valdepeñas Comercial, ¿cómo valora este inicio de modificación que puede empezar a surtir efecto dentro de un par de meses cuando pueda llevarse a cabo la aprobación definitiva de esa modificación? Bueno, nosotros estamos, lo sabe la Corporación Municipal, la mano del comercio y del sector servicios está tendida. Nosotros tenemos que ir de la mano del Ayuntamiento. Lo que sí es verdad es que, bueno, el problema está en que el Ayuntamiento necesitaba una herramienta de trabajo para poder aprobar toda esta exención de tasas, ¿no?, durante los meses de la pandemia. Pero yo creo que la Asociación de Comercio, Servicios y los empresarios en general de Valdepeñas vamos a ir un poquitín más allá y vamos a decirle al Ayuntamiento que hagan todo lo posible porque durante todo este año 2020 haya esa exención de impuestos, porque va a ser imposible vamos a abrir, pero va a ser imposible poder poner muchos negocios en marcha, ¿no? Porque podemos abrir, si tenemos que recuperar a los trabajadores de los ERTEs y además tenemos que pagar impuestos en el momento que ya ha terminado el estado de alarma, pues entonces muchos al final dirán, bueno, pues no me merece la pena y cierro enseguida. Entonces nosotros muy bien, estamos de acuerdo, vamos de la mano con el Ayuntamiento, nos parece muy bien las aprobaciones del otro día en el Pleno Municipal, pero yo creo que hay que llegar un poquito más allá y pensar en que estos 5, 6 o 7 meses van a ser para las empresas de comercio y de servicios, van a ser unos meses prácticamente el uno en el tema de ventas, pues incluso venimos de anulación, en el tema de la hostelería venimos de anulación de bodas, de bautizos, de comuniones, de los comercios de trajes de novios anulados, trajes de novia anuladas, un montón de ventas anuladas, las comuniones también. O sea, quiero decir que prácticamente empezamos como si empezáramos de cero y yo creo que al final la facturación va a ser mínima. Bueno, si nos llevamos la sorpresa de que al final la gente responde y al final facturamos enseguida, pues no habría ningún inconveniente, pero yo creo que hay que hacer un llamamiento al Ayuntamiento con todo el cariño del mundo, con toda la lealtad del mundo y decirle que yo creo que en el 2020, igual que otras administraciones muy cerquita de aquí, ayer me puse en contacto con Tomelloso y me puse en contacto con Puerto Llano y ayer creo que venía publicado ya en un periódico de provincial que las dos alcaldesas han creído conveniente que en el 2020 la exención de tasas va a ser efectiva, incluso a los bares les van a hacer de que puedan ampliar incluso más metros cuadrados. Eso es querer ayudar y yo creo que siempre nuestro alcalde y nuestra corporación siempre ha estado con la mano tendida para echarnos una mano y creo que al final pues bueno, va a ser lo que se va a llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que pedimos y otra cosa es luego lo que se puede hacer, lo que se pueda dar. Sin embargo, ese inicio de cambio de las ordenanzas fiscales para aplicar esas deducciones a los empresarios y a los autónomos no tuvo una aprobación unánime. Hubo votos negativos a ese cambio, a esa propuesta. Desde el sector, ¿cómo veis esta falta de consenso? Bueno, yo creo que lo que sí es verdad, y yo lo he dicho, y yo creo que incluso lo he dicho algunas veces, lo he repasado contigo en Petit Comité, que a mí lo que no me gusta es que se politicen las cosas. La representación de Comercial Valdepeñas y de las empresas de servicios la tiene su junta directiva, y en este caso su presidente, que soy yo. La representación de FCVAL la tiene don Cándido Simarro,
y la representación de jóvenes empresarios la tiene doña Gloria Bravo. Entonces yo creo que son las personas a las que hay que dirigirse, porque son las personas con las que estamos en contacto. Entonces me parece muy mal que se haga uso personal o se haga uso, no voy a mentar aquí a nadie, pero lo que sí es verdad, cuando es un tema de consenso. Si se lleva la propuesta de que hay que hacer una sección de tasas, lo más importante es que todos a una voten por unanimidad. Y luego después, bueno, pues que vayan contactando con los empresarios, se van contactando con los presidentes y se dirijan a nosotros, porque yo siempre he tenido la mano tendida y en estos últimos días he hablado con 4 o 5 personas de la corporación. Lo que sí es verdad es que hay que tener esa mano tendida, hay que consensuar estas cosas, porque al final estamos todos en el mismo barco. Y estamos hablando de cientos y cientos de puestos de trabajo y además de muchas familias que hay detrás, que bueno, que al final, pues imagínense, si no llegamos a un acuerdo, si en esto no llegamos a un acuerdo que es por salvar Valdepeñas, pues lo que no quiero es que este tema se politice, no se debe politizar. Luego en el sector comercio, en el sector servicios, habrá gente que piense de una manera, gente que piense de otra, pero aquí lo que estamos es toda una, defender lo que es el comercio local de Valdepeñas, defender la capitalidad de comarca de Valdepeñas y defender las empresas de servicios. Importantísimo la hostelería, que hay que defenderla a capa y a espada. Y entonces, entre todos, yo creo que debían de haber sentarse o deben de sentarse entre todos y hablar y saber cómo está la situación. Y los interlocutores somos los 3 presidentes, 2 presidentes y una presidenta, que son los que sabemos la situación de nuestros asociados y además de los no asociados. Una cuestión más, Jesús Merlo. En poblaciones de nuestro entorno, y pienso en Manzanares, pienso en Moral de Calatrava, ya se han anunciado desde los ayuntamientos el inicio de campañas potentes de apoyo al pequeño comercio local y a las compras en los negocios locales, los que cotizan a todos los efectos en las arcas municipales. Y esa campaña en Valdepeñas, pues sin duda algunas también se pondrá en marcha. ¿En qué términos tendría que plantearse esta campaña publicitaria de marketing, de comunicación, para reconducir el consumo hacia las empresas locales? Bueno, yo creo que ahí es importantísimo la colaboración y también la implicación de los medios de comunicación, que desde aquí os los agradezco, empezando por Televaldepeñas y por todos los medios digitales y todos los medios escritos. Y lo que sí es verdad es que, bueno, ya teníamos pensado, sin llegar la pandemia, hacer una campaña muy fuerte de defensa del comercio local y celebrar esa famosa pasarela que atraía a miles de personas a la Plaza de España o la Avenida 1 de Julio, y teníamos en proyecto la celebración de una feria del comercio de alimentación que incluyera vendiendo nuestros productos. Lo que sí es verdad es que ya fechas prácticamente no vamos a tener para poder celebrar. Entonces vamos a hacer mucho hincapié, me reuniré con la concejala de Turismo y Comercio, que hasta ahora ha habido una relación muy estrecha y muy buena y una buena sintonía, y yo creo que haremos una campaña muy fuerte para recuperar esa capitalidad de comarca y para que la comarca venga. Y sobre todo haciendo hincapié de que la gente, porque yo creo que lo que hay ahora es miedo pues a acercarse al comercio, a probarse la ropa, a probarse el calzado, muchas cosas, ¿no? E ir a tomarse una cerveza y estar pegado a uno, y claro, es que las medidas de seguridad son las medidas de seguridad, y ahí todos tenemos que poner de nuestra parte, pero lo que sí es verdad es que vamos a hacer una campaña muy fuerte, que no tengan miedo, que desechen el miedo a comprar en Valdepeñas, que vengan a Valdepeñas. Valdepeñas seguirá y estará así muy bonita, y que vengan y que realicen sus compras en el pequeño comercio, porque dependen muchas familias de esto. Jesús Merlo García, presidente de Valdepeñas Comercial, muchas gracias por entrar en Conecta con Valdepeñas, mucho ánimo, mucha fuerza y hasta un pronto reencuentro. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y bueno, desde aquí pues hacer ese llamamiento y sobre todo a la administración, a la corporación, que se unan, que se sienten y que sepan la que se nos avecina, y que lo que sí es verdad es que durante el 2020 pues esa exención de tasas y de impuestos se puede llevar a cabo para que haya una mayor seguridad y para que el comerciante y el empresario de empresas de servicios sepa que ahí está su ayuntamiento, que colabora y que les va a echar una mano y no los va a dejar abandonados. Muchas gracias y buenos días. Un abrazo. Un abrazo. Un momento para la cultura siempre encontramos en Conecta con Valdepeñas, al menos un par de veces a la semana, para desconectar un poco del estrés y de la intensidad que genera la información del coronavirus y reconectarnos con nuestro interior y con nuestra sensibilidad. Gema Candelas es intérprete de patrimonio, trabaja en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valdepeñas, es arqueóloga, generalmente se le suele ver
en el Cerro de las Cabezas, Yacimiento Íbero y Centro de Interpretación, y también ocasionalmente en el Círculo de la Confianza, en el Centro Cultural de la Confianza y en el Museo Municipal, interpretando piezas, pintura, escultura, etcétera. Gemma Candelas, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas y preciosas tardes de una primavera nueva para todos. Este fin de semana, este puente festivo de fin de semana del 1 de mayo, tuvisteis una iniciativa muy interesante que la denominasteis Balconarte y que ha supuesto que tras la elección de una pieza, una obra de arte, el cuadro La bailarina del rock de García Benedí, de Óscar García Benedí, pues que las personas con esa vena artística reprodujesen en el formato y con el material que eligiesen este cuadro y los pusiesen a la calle en sus balcones. De ahí el término Balconarte. Se sumaron 15 participantes, cada cual con su libre interpretación de la obra. A una profesional yo le pregunto qué impresión saca después de haber visto estas 15 interpretaciones de la obra de Óscar Benedí. Emoción, esperanza, en el ser humano, en la capacidad absoluta que tenemos todos y todas de conectar con lo que tenemos dentro y de hacer real la definición de arte como comunicación humana de una emoción. La propia, la del artista, cuando plasma en ese arte algo que tiene dentro, algo que quiere comunicar, algo que a veces no es capaz de procesar de forma intelectual, y para esto está el arte, para sacarlo de otra manera. No nos atrevemos, tenemos filtros, tenemos censuras, autocensuras, a veces autoimpuestas, a veces impuestas de forma cultural o social, pero el arte es esa magia. Esto es lo primero. Y lo segundo, el arte es comunicación, y para que haya comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Y en este caso Balconarte jugaba con la idea de que el receptor no está presente, porque no hay ojos que contemplen estas obras. Cada vez más vamos saliendo poco a poco a hacer los recados, a visitar a los familiares enfermos o a comprar, o ahora a hacer deporte. Sus ojos van poco a poco poblando las calles de Valdepeñas. Entonces me parecía una provocación y muy sugerente que hubiese ese mensaje de comunicación en esta situación. Es muy simbólico todo. El arte se genera en casa, la sanación, la interpretación propia de las emociones propias se vehiculan a una obra de arte, y esa obra de arte sale a la calle. ¿Dónde está ahora el arte? ¿Está encerrado? No, está en todos y cada uno de nosotros, y también en la calle. Gemma, si nos damos cuenta, viendo esta secuencia de 15 trabajos, algunos autores han reproducido sin más el trabajo original, pero otros lo han interpretado y otros inclusive más allá lo han versionado. ¿Qué valoración puedes hacer de cada una de estas reacciones a la propuesta vuestra de la Concejalía de Cultura? Esto tiene que ver con lo que estaba comentando antes. Esto tiene que ver con la arteterapia, es decir, con la terapia personal que todos y cada uno de nosotros podemos hacer cuando se nos enfrenta a una propuesta, a un reto como este. Primero, no hay materiales porque no podemos comprar, hay que utilizar los materiales que tenemos en casa. Esto de utilizar una técnica, unos materiales, ya nos va a dictar. Es que esto, realmente el proceso artístico es terapéutico, es sanador. ¿Qué materiales voy a elegir? Primero, ¿qué soporte voy a utilizar? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Va a ser una obra individual o colectiva? ¿Cómo lo vamos a plasmar? Es lo que me estás contando, Julián. Sí, voy a respetar la obra formativamente hablando, va a ser una interpretación más o menos realista, o por el contrario, voy a inspirarme en algún autor conocido, en algo que yo llevo dentro, o directamente voy a hacer una versión completamente diferente. Cuando se planteó el reto de Balconarte, lo primero que dije fue, y me parece importante, por favor, ya tenemos mascarillas, geles, miedo, límites, muchos límites. Y me da pena. Y entonces, como creo, pero firmemente en la libertad humana, en la conciencia y en la coherencia, estamos siendo respetuosos, estamos llevando a cabo esos límites
pero el arte no los tiene. Y quizá esto sea sanador para ese miedo y ese freno. En el arte no lo hay. Por lo tanto, es que estoy emocionada, porque cuando he visto todas las bailarinas, he visto un poco como en la comedia divina de Dante, he visto todo el mundo ha pasado por ahí, todo tipo de reacciones, desde las formativas, desde las interpretativas, desde las más infantiles, que tienen un fondo tremendo, a las más libres. Y luego, dentro de cada interpretación, cabría la posibilidad de explicar mucho, explicar el mundo entero. El mundo entero está en cada bailarina. Te propongo, Gemma, un desafío y apelo a tu alma de artista que también existe. Si hubiese que plasmar en un ejercicio de pintura rápida el hecho de la pandemia del coronavirus, ¿qué recurso utilizarías para ocupar ese lienzo? ¿La abstracción, la figuración, el realismo, el impresionismo? ¿A qué recurrirías? ¿Cómo lo plasmarías? ¿Quieres que te lo diga? Sí, claro. Muy atrevida. Adelante. Una obra de arte colectivo. Una obra de arte colectivo, una performance, una obra de arte colectivo en un lugar importante para nuestro pueblo, un lugar como puede ser la Plaza del Pueblo, en la cual cada valdepeñero y valdepeñera elabore un material abstracto, figurativo, vuelvo a no poner límite. Quizá la maestra de ceremonias podría ser yo, porque bueno, tiene que haber de alguna forma alguien que coordine esto. Y entonces, fíjate lo que te digo, Julián, que probablemente yo dejaría abierta la posibilidad a que cualquier manifestación individual que se sumase a esa actividad, a esa performance, a esa actividad de arte colectivo, pudiese ser una lectura poética, un baile, una danza, un llanto, un trocito de color fucsia que podría apoyar el fondo de una obra. Es que es libertad, el arte es libertad. Y si en algo me dice, y el mensaje que a mí me arroja la pandemia no es otro de que todos estamos en todo y todo somos nosotros. Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros también somos Dios. En este sentido, el universo está en nos. Por lo tanto, no puedo imaginar otra obra de arte que represente la pandemia que no sea una obra de arte colectiva, en la cual el esfuerzo suma. Y el conjunto, como las teselas de un bello mosaico romano, forman la imagen. Pero en cada tesela o en cada obra de ese arte colectivo, ya digo, lectura poética, baile, aportación de gente, de niños, de adultos, me da igual, de especialistas, artistas o no. Cada obra también tendría el universo en sí misma, como la pandemia. Esto ha podido ser llevado a cabo, estamos frenándola, estamos saliendo gracias a un esfuerzo colectivo de cada individualidad que ha sumado. Claro, esto hay que hacerlo Estaba cuando viendo ya una... no haya... Sí. Cuando nos podamos reunir en Estaba la... viendo la obra anterior que estábamos visionando, me parece maravillosa. Esta es un punto de obra de arte. Es una obra con entidad propia, más allá de estar inspirada por cualquier otra. Gemma, no sabemos en este momento... Dime. La persona que ha hecho la anterior bailarina es una gran artista, quizás se lo tiene que creer, y yo viví de forma personal la evolución de esa obra. Y Julián, es importante, te cuento, no he vivido la evolución personal de cada bailarina, aunque la puedo intuir, pero esa concretamente la anterior, la cuestión era que en el fondo no encajaba con la bailarina era la representación de la propia autora, y yo le decía, ve, mira, ¿qué quieres? ¿Por qué no encajas? Ese fondo es la familia, es el trabajo, es algún lugar en el que no te ves. Entonces, cuando tú representas la bailarina, tú estás representándote a ti misma en un lugar. Es un proceso de sanación y terapéutico. ¿Qué quieres ver de ti misma? ¿Por qué no encajas? ¿Qué tienes que cambiar? Y esa comunión fondo y bailarina ocurre en más obras. En esta, por ejemplo, esta también es de una persona cuyo proceso he vivido. Y te puedo asegurar que se me cayeron las lágrimas cuando la vi, todavía me emociono. Es alguien a quien quiero mucho.
Y le dije... Gema, no sabemos... escucha, es que no sé si se nos está solapando tu conversación en la mía. Te quería plantear, no sabemos en este momento si va a haber alguna edición más de esta idea de Balconarte, pero te propongo otro pequeño reto. ¿Cuál sería otra posible obra a interpretar? Creo que debe ser un autor valdepeñero y podría ser un Gregorio Prieto. Pero no bodegones y ¿De qué molinos. época? Otra cosa. ¿Época Diferente. griega? ¿Época inglesa? Puede que no. Ninguna de esas épocas. A lo mejor postismo. Si te irías a los inicios. En una maravillosa abstracción. Yo creo que ahora estamos todos un poco locos como este viento de la primavera. Entonces, se me ocurre una obra, un Gregorio Prieto que rompa un poco con la imagen que todos tenemos de Gregorio Prieto. O directamente, por ejemplo, un Nieva en un baile de color, un azogue y en una abstracción. A lo mejor podría ser interesante plantear una abstracción. Porque con la abstracción, a lo mejor, los valdepeñeros y valdepeñeras nos hacen una figuración. Eso es un reto. Gema, una cuestión más. Si algo nos está trayendo de bueno, pocas conclusiones buenas hay que sacar de esta experiencia tan extrema que estamos padeciendo. Si algo nos está trayendo de bueno, aparte de la solidaridad, de la empatía y del tributo diario al personal sanitario, es una oleada de creatividad cultural y de aportación y de generosidad. Entonces, pido tu reflexión sobre esto último. Se están prodigando, sobre todo por lo que más tenemos a mano, que son las redes sociales, Internet, infinidad, desde luego WhatsApp, infinidad de aportaciones muy positivas y muy ingeniosas que tienen que ver con el mundo del arte. ¿Qué pozo, Gema, qué pozo va a dejar la pandemia en un horizonte de corto y medio plazo? ¿Qué pozo va a dejar para la creatividad, para la imaginación, para la creación artística? La pandemia, desde mi punto de vista, es una oportunidad. Hay un sistema que colapsa y hay algo que no funciona. Anoche yo escuchaba un mochuelo desde mi balcón a la luz de la luna. He podido salir al campo cuando ya nos han dado permiso y he observado una primavera inusual, unos colores, unos olores, unos matices que no contemplaba desde que era niña. El miedo genera tensión, pero de la tensión, como es un pálpito universal, toda tensión es como un parto. Las que hemos vivido un parto sabemos que hay una contracción, expansión, contracción, expansión. La pandemia para mí es una contracción. Es un momento de dolor, es un momento en el cual el sistema ha reventado y entonces se colapsa. Hay una contracción, pero de toda contracción viene después una expansión. El alma humana necesita el arte. El arte nos hace humanos. Del miedo se genera la libertad, una libertad consciente. Has dado en una gran clave, Julián. Gracias a ese miedo, gracias a esta situación, la gente ha conectado con lo que llevan dentro. Han entendido que necesitamos un cambio y que el cambio tiene que estar aquí ya. Un cambio de conciencia, de consumo responsable, de vida vivida plenamente. Vamos a dar los besos que tenemos que dar a quien tengamos que darlos, porque ahora sabemos que todo puede acabar. Vamos a vivir con conciencia pero con libertad. Vamos a darle bocaos a la vida, a respirar, porque sabemos que cualquiera puede ser el último momento. Y esto no es negativo, esta es la grandeza de la vida. Esto es entender realmente la vida. Y esto no es otra cosa que la manifestación, el arte no es otra cosa que la manifestación profunda de este proceso que estoy diciendo. ¿Cómo no acudir, cómo no ver que en el arte están surgiendo manifestaciones increíbles, sanaciones increíbles? O sea, todo el mundo es artista y Balconarte nos lo ha hecho ver. Todo el mundo tiene algo que comunicar.
Y una bailarina que a alguien le ha valido para entender cómo encaja en el mundo, a mí como espectadora me ha valido para entender cómo encajar mi maternidad o cómo encajar en un aspecto de mi futuro o de mi pasado. Sanación y regalo. Ese es el mensaje post-pandemia. Sanación, libertad, consciencia y regalo de vivir, regalo de estar vivos. Gemma, agradecidos, como siempre, a tu aportación, siempre sabia, siempre muy agradable. Quedamos emplazados a reencontrarnos lo antes posible. Ojalá Dios lo haga. Julián, no la he hecho yo, ¿vale? La he hecho mi amor, me ha pintado así. Estudiando, leyendo, Julián, continuando, para poder aportaros lo mejor desde mi lugar, con amor y con intelecto y con cultura. Esa es mi bailarina, el estudio, la dedicación al público, la aportación. Genial. Gemma, lo dicho, un abrazo fuerte y a cuidarse. Que creo que estás convaleciente, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, he pasado el coronavirus de forma prácticamente asintomática. Ha quedado una anosmia, falta de olfato y gusto, que no se ha dado de forma oficial como síntoma del coronavirus. Pero el coronavirus, te voy a decir algo, Julián, y sobre todo la pérdida de un sentido que ya he recuperado y ya salí de la cuarentena, estoy perfecta. Pero el haber pasado el coronavirus, tengo además un diagnóstico oficial, aunque no me hayan hecho el test con la anosmia, sí me han reconocido como coronavirus. Julián, he perdido el miedo. No tengo miedo. Creo y considero que el sistema inmunológico mundial está a prueba, pero el sistema inmunológico de cada persona son las defensas que tiene. Y estas se alimentan de amor, de deporte, de buena alimentación, de conexión con uno mismo. Y el miedo nos aleja de esto. Por lo tanto, un mensaje que quiero arrojar a la gente desde aquí es que no tengan miedo, que confíen en ese sistema inmunológico que lleva perfeccionándose miles de años. Somos el producto de un trabajo inmunológico sistémico. Y funciona. Confíen en él. Agradecidos, Gemma, y buena conclusión. Hay que perder el miedo. Nos vemos pronto, Gemma, un abrazo. Gracias. Nos vemos en las calles, nos vemos en el arte. Nos seguiremos viendo ahí fuera. La primavera nos espera. Pues lo acaban de ver y ahora se lo vamos a mostrar en su totalidad, los 15 trabajos que conformaron esa exposición colectiva e improvisada en las calles de Valdepeñas, Balconarte, la interpretación de una obra del pintor local Óscar García Benedí, la bailarina del rock. Así lo interpretaron y así lo vieron y así lo versionaron inclusive 15 autores de nuestra ciudad de Valdepeñas. Le dejamos con ello y que lo disfruten. Gracias y hasta el próximo programa.